¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker y en esta ocasión vamos a presentar un equipo que, bueno, es muy parecido a otros que he presentado aquí en el canal. Se trata de un reproductor de discos compacto con capacidad de manejo de hasta 5 discos, sistema de carrusel, fabricado por Sony. Sin embargo, la gran diferencia entre este modelo o este tipo de dispositivo con los anteriores eh, recae directamente en lo que es el formato de disco compacto que maneja o con el que es compatible. En este caso vamos a presentar el equipo. Es un reproductor de discos compacto, pero en formato Super Audio CD. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de acuerdo a la información que maneja la internet, el formato Super Audio CD en teoría debe de ofrecer una calidad de sonido superior a la que ofrece un disco compacto convencional. Y bueno, algunos discos que originalmente fueron grabados, ya sea de música o bueno, que hayan sido grabados en otros dispositivos, que tienen este formato de Super Audio CD, pues su frecuencia es mucho más alta que precisamente la de un audio CD normal, convencional. Entonces, lo que les quiero decir prácticamente que este equipo les va a ofrecer mejor calidad de sonido. Por si fuera poco, en la parte posterior tiene salidas para 5.1 canales, lo cual quiere decir que vamos a poder conectar un sistema parecido a Teatro en Casa, y con el cual nos va a ofrecer desde luego una calidad de sonido envolvente y, como dije ya hace unos momentos, la calidad de audio en teoría debe de ser superior a la que ofrece un reproductor de discos convencional. ¿Ok? El modelo correcto de este equipo es SCD-CE595. ¿Ok? Y bueno, antes de hacer este video estaba haciendo las pruebas respectivas en mi amplificador, que de hecho es un amplificador Crate de 60 watts acústico. Y la verdad, déjenme decirles que lo tengo ajustado en los más mínimos niveles de volumen. No le puedo subir mucho porque la verdad sí soy muy fuerte, a diferencia de otros equipos que sí les he tenido que subir un poquito más, ok, pero en este caso prácticamente, por ejemplo, lo tenía en los ajustes por default, como de costumbre, y sí le tuve que bajar porque la verdad sí estaba escuchándose muy fuerte el volumen. Entonces, al menos en lo que es con el amplificador, sí me estoy dando cuenta que le tengo que bajar un poquito porque la verdad sí lanzan la señal muy fuerte. Ok, los 5.1 canales que están en la parte posterior son con conectores tipo RCA, ok, como los cables que usamos para conectar la televisión, aunque bueno, las televisiones ahorita la mayoría son puro HDMI, pero recuerden que hay el cable de colores blanco, rojo y amarillo. Entonces, en este caso vamos a usar los cables parecidos a esos, no importa el color realmente, lo que importa es que estén bien conectados. El color es solamente referencia, blanco es canal izquierdo, rojo es canal derecho, ¿ok? Pero como les digo, en la parte posterior tiene salida para 5.1 canales, y uno de ellos es el woofer, el bajo, y también, bueno, si no quieren usar señal análoga con los 5.1 canales, pueden conectarse también a través de la señal de, bueno, salida de audio digital, que en este caso va a ser del tipo óptica, ¿ok? Pueden ustedes, por ejemplo, conectar un cable de fibra óptica hacia otro dispositivo, por ejemplo, puede ser un home theater que tenga entrada para óptico, y pues hacen una especie ahí como de mezcla bien suave. Yo tengo un sonido teatro en casa y tengo conectado un Blu-ray. No recuerdo en cuál de ellos, pero sí está conectado un cable óptico, entonces la verdad sí se aprovecha muy suave el sonido. Entonces pueden ustedes hacerlo de esas dos opciones
con la salida de audio digital, que es para CD convencional, y también con sonido de 5.1 canales. En este caso solamente estoy conectado, escúchenlo bien, solamente estoy conectado a lo que es el canal frontal izquierdo derecho. Es el único en el cual estoy conectado, porque les digo, voy a usar un amplificador acústico de 60 watts. Y pues bueno, no tengo todas las bocinas de teatro en casa. Bueno, sí las tengo, pero están conectadas y la verdad es mucho movimiento. Entonces prefiero hacerlo con este amplificador, que ya lo hemos hecho otros videos anteriores, para apreciar su sonido. ¿Ok? Las condiciones físicas y estéticas, como lo pueden observar, está muy bien a simple vista. En la parte superior hay rayones evidentes, porque pues son productos que vienen en volumen, ok, junto con otros, y la mayoría de las veces la gente no tiene el cuidado para protegerlos. A decir verdad, de entre todos los equipos que he presentado aquí en el canal, que he obtenido, que he adquirido, ok, este es el primer dispositivo que maneja o que es compatible con discos tipo Super Audio CD. La mayoría es más comúnmente, es más fácil encontrar un aparato de estos que sea solamente para disco de audio convencional, a encontrar uno que sea especialmente para audio CD. En este equipo podemos no solamente reproducir discos que sean estrictamente Super Audio CD, podemos reproducir discos de audio normales, que son los que vamos a reproducir, tanto originales como copia. Y tenemos por ahí a propósito, tenemos un MP3 que, por cierto, no es compatible con MP3, ¿ok? Solamente discos originales y grabados. Tampoco es compatible con discos regrabables, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. El control remoto de este dispositivo lamentablemente no lo tenemos. Y vaya que sí lo he visto anteriormente, pero desconocía que era pues el remoto de este equipo. Entre mis curiosidades tenía un control de audio, pero me parece que ese se fue con otro equipo. Entonces no recuerdo si era compatible exactamente para esta unidad, pero sí me ha tocado ver de pronto ese remoto. Entonces habría que buscarlo por internet con la marca y el modelo para pues conseguirlo y aprovecharlo al máximo. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, entonces ya dijimos que tiene la opción de, ok, multicanal, en este caso 5.1 canales, tiene salida de audio digital tipo óptico. eh, bueno, tiene varias cosas. Modo de reproducción aleatorio, continuo, aleatorio de un solo disco o de todos los discos. El modo que me está haciendo falta aquí en este aparato, hubiera sido muy suave que lo hubiera tenido, es el modo repetición. Ese modo no lo tiene, ok, lamentablemente no lo tiene, así como tampoco tiene una salida para audífonos de 1/4, que también hubiera sido genial que si lo tuviera, ok. Y tiene el modo programado, que es muy fácil también llevar a cabo tu selección de canciones, es decir, para establecer un programa personal que digas, quiero nomás que toque esta y esta y esta canción de este disco, y listo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver así, de esta manera, los botones. ¿Ok? Vamos a hacer un recorrido aquí rapidito para estar familiarizados. Veamos a izquierda, a derecha, el botón de encendido y apagado. ¿Ok? Y tenemos 5 botones con acabado cromado. Son el acceso directo para cada disco. ¿Ok? Si tú quieres directamente reproducir cierto disco, que ya te la sabes en qué bandeja está cada uno, pues bueno, pulsas el botón respectivo y inmediatamente va a reproducirlo. Abajo de ellos, de izquierda a derecha, vamos a encontrar el botón de menú, el botón para seleccionar si quieres reproducir un disco tipo Super Audio CD o un disco de audio normal. También un botón para elegir si es multicanal o si es solamente 2 canales. El Play Mode, que es los modos de reproducción. Y este que dice Time Texto,
es para ver la información del disco o del artista o el tiempo transcurrido o también el tiempo remanente de la canción, ¿ok? Vamos a ver por acá. Ay, caray. Pues se perdió el enfoque bien feo. Ok, ahí disculpa por el borrado este. Botones de reproducción que bueno, ya también ya conocemos. Playback, pausa, stop, adelantar, regresar. Fracciones de segundo. Si quieres saltar las pistas, esta perilla que ves aquí va a ser muy útil, ya que con ella puedes adelantar, regresar las pistas de manera muy fácil, muy práctico, ¿ok? Y si empujas esa perilla vas a confirmar la acción. Eso va a ser muy útil al momento de elegir canciones y confirmar el orden de las mismas. Vamos a ver esos dos últimos botones de arriba hacia abajo. Uno que dice Exchange, el cual vamos a poder abrir la bandeja e intercambiar discos durante la reproducción. Ok, eso está muy suave, ya que por ejemplo vamos a estar reproduciendo música y si tú quieres cambiar discos sin interrumpir la música, lo vas a poder hacer siempre y cuando pulses el botón que dice Exchange. Ok, ya una vez que tengas abierta la bandeja con el botón que le sigue de arriba hacia abajo, Disc Skip, vas a poder mover los discos, es decir, girar el plato para que puedas elegir cuál de los discos vas a intercambiar. Y al final, ya que hayas colocado o removido los discos, vuelves a pulsar Exchange, cierra la bandeja y continúa la selección. ¿Ok? Este botón de abajo que dice Open Close, ese va a ser simplemente para abrir la bandeja y ya sea instalar los discos, removerlos o bueno, ¿ok? Si estás reproduciendo música y de pronto pulsas Open Close, ahí sí se va a interrumpir la música, pero si pulsas Exchange y estar reproduciendo, no va a sufrir interrupción. ¿Ok? El modelo que ya mencionamos aquí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Y es considerado un Super Audio CD Player. ¿Ok? Compatible con texto de disco compacto. Y por acá vemos lo que es el Super Audio CD multichannel de codificador, perdón, multicanal. Y en esta parte, a ver, mi videocámara anda muy mal en el enfoque, se pierde. Ok, 5 discos, cambiador, multicanal y ok, bueno, direct stream digital. Por internet encontré una información que, bueno, ustedes pueden buscar en Google y va a hablar algo más detallado sobre lo que es transmisión directa de digital, ¿ok? Entonces, el que quiera saber más de eso, el Direct Stream Digital, lo puede buscar por internet y va a encontrar más información, ¿ok? Bueno, entonces, considerando ya todo lo anterior, lo físico, lo estético, los controles, vamos a pasar a lo que es encender el equipo, mostrar precisamente qué discos tenemos y de ahí vamos a comenzar a reproducir. Ok, vamos a encenderlo. En cuanto enciendes el equipo, si no hay discos al interior, él va a comenzar a tratar de leer los espacios, a ver si hay algún disco, si está ocupado el espacio. En este caso, como acabamos de ver, mira, despliega la leyenda muy suave. Ese es el nombre del disco que está en la bandeja o bueno, en el espacio número 2. Entonces, en este caso, como ya estaba reproduciendo música, el disco que se quedó en posición de listo para reproducir es el número 2. Por eso está encerrado en un óvalo rojo. Aquí lo podemos ver, el número 2. Y ese es su nombre del disco YouTube Music. Entonces, ahorita vamos a ver que tenemos CD1. El modo de reproducción es reproducir todos los discos de forma continua. Ok, y este es el nombre del disco, ya lo dijimos. CD, el texto. Este disco de música tiene aproximadamente, bueno, no aproximadamente, tiene exactamente 30 pistas. Son pistas de duración pues corta, no son pistas muy largas, por eso caben 30 pistas, ¿ok? Son más o menos como de 2 minutos, 3 minutos o hasta menos, ¿ok?
Entonces, en este recuadro que tiene números, cada canción que se vaya tocando va a ir desapareciendo. Ok, entonces ya lo hemos presentado antes en otros equipos, es el sistema de Sony. Y bueno, vamos a abrir entonces la bandeja, todo lo vamos a hacer manual, sin problema. Ok, a veces se prende una lucecita aquí muy suave, como azul morado, más o menos. Ok, vamos a abrir para mostrarles exactamente qué es lo que tenemos. Ok, ahí está. Entonces, el disco que está en la posición número 2 es YouTube Music número 2. Es un disco grabado. Ok, este es un disco grabado. Ok, de igual forma tenemos otro disco igual en la posición 1, en la número 3 también. Vamos a darle disc skip. Aquí tenemos un disco que es en formato MP3, es un disco grabado, pero es YouTube MP3. Ok, vamos a darle skip otra vez y vemos que tenemos aquí un disco original. Ok, disco original. Este está en la posición 5. Entonces son tres discos grabados, un MP3 y un disco original. Aquí, por ejemplo, el que quedó en la posición listo para reproducir es el número 5. Vamos a verlo. Y ahí está encerrado en un óvalo, el cual tiene 10 pistas, sumando 42 minutos con 9 segundos. Okay. Aquí podemos volver a poner la información pulsando el botón Time, diagonal Text. Disco en la posición 5, tracks, son 10 tracks, suman 4209. Disco 5, ahí está. Ok, entonces, y vemos efectivamente que aquí en el recuadro solamente se pintan 10 espacios y cada vez que se toca una canción se va a ir borrando. Ok, bueno, entonces, no mencioné el año de fabricación de este dispositivo, septiembre del año 2004. Ok, por si tienen dudas, la mayoría de equipos de este tipo fueron fabricados en la década de los 90, inicios, bueno, mayormente mediados, 94, 95 hasta finales de la década de los 90, y los que salieron ya en el 2000 hacia adelante ya salieron mejorados en muchas cosas y muchos de ellos compatibles incluso con DVD o con USB y varias cosas interesantes. Pero bueno, vamos entonces a hacer la reproducción. Vamos a hacer la reproducción de... Bueno, antes de hacer la reproducción, quiero nomás mencionar que este equipo, por ejemplo, al momento de enviarlo por paquetería, en dado caso que a alguien le interese, al interior se va a amarrar con un cincho de plástico, más o menos como esta zona que es donde está el lector de láser. Para eso tienen que remover la cubierta, dos tornillos por acá, otros del lado opuesto, son tres tornillos en la parte posterior y cortar el cincho que está de plástico, porque si no se hace de esa forma el equipo puede llegar quebrado, dañado, y pues bueno, no queremos eso. Otro detalle que bueno, no es que siempre lo haga, pero al menos en las veces que lo he probado, que creo son 2 o 3 veces que lo he echado a volar, ahorita que expulsamos la bandeja, y se puede dar, por ejemplo, cuando la persona lo recibe, como anduvo pues en movimiento, puede ser que al momento que ustedes abren la bandeja y la vuelven a cerrar, puede ser que la bandeja no cierre por completo, sino que se quede como tanto así de espacio por fuera. Entonces para eso va a ser suficiente con empujar un poco la compuerta, empujarla sin miedo. Vas a escuchar de repente como un pequeño tronido al interior, un pequeño, así como que algo se acomoda y ya con eso cierra. Así como acabas de ver que cerró ahorita, así va a cerrar. La verdad no he indagado bien exactamente a qué se debe o por qué eso. No le quiero mover nada, la verdad, porque así está funcionando bien. Y pues muchas veces ya ha pasado que por indagar o buscar el equipo puede pues terminar mal, entonces pues no quiero eso. Bueno, entonces
vamos a comenzar la reproducción. En este caso vamos a hacer reproducción del disco número 1, modo continuo. Vamos a hacer modo continuo, el disco 1. Ahí va. Checa el sonido que está muy suave. Ok, ahí va, estamos a... Ahí está. Hacer pausa, adelantamos un poquito, está, seguimos. Vamos a regresar. Otro tanto. Vamos a brincar más canciones.
Ok, ahí escuchamos gran parte del disco número 1. Ahora vamos a ponerlo en modo aleatorio. Y bueno, podemos ponerlo, mira, donde dice Shuffle, ok, un disco. Dice ahí One Disc, debajo del CD1 dice One Disc. Y le podemos poner que sea aleatorio de todos los discos. Ahí dice Shuffle All Disc, ok, o también puede ser Shuffle un disco nomás. El que está ahorita en la posición 1, con ese va a comenzar, pero le vamos a poner que sean todos los discos, ok. Bueno, Shuffle todos los discos, a ver qué pasa. Ok, entonces si cae en el disco original, no lo voy a poder producir la pista completa, obviamente por copyright, pero vamos a ver qué onda. Ok, así es que vamos a darle play. Comienza la selección. Ahí va a cambiar de disco. Vamos con otro. Del disco 3, bueno, estaba en el 1, me parece, de brincó al 3. Luego vamos a ver cuál salta. Si cae en el cuarto disco es un MP3 y no se va a escuchar nada, solamente va a estar tocando, avanzando el tiempo. Ok, es disco original. Vamos con otro. Cuando reproduce todos los discos de forma aleatoria, en lo que gira, coloca el disco, lo reconoce y elige la canción, ahí pasan pues algunos segundos, que es lo que está haciendo ahorita. Otra vez disco 1. Ok, uno más. Por eso cuando recién, bueno, comenzamos con el disco número 1, tardó porque, bueno, es un disco de 30 pistas. Originalmente estos aparatos soportaban 15, 20 canciones, entonces, pues bueno, pero al final de cuentas sí lo lee y sí reproduce bien, ¿ok? El método de selección es un poquito así como que se retrasa, como que está un poquito lento. A ver, ya descartó el disco número 4, mira, porque es MP3.
el disco 4 es MP3, no lo aceptó, entonces ya lo quitó del mapa, es lo que les había dicho, no es compatible con MP3. Ok, ahora va a escogerle. Sí. Ah, ok, es el original. Ok, que escoja otro. Este va a ser el último. Ok, qué bueno que escogió el número 4 para que vean que no es compatible con MP3. Al ser un formato que no acepta o no reconoce, descarta esa bandeja y es lo que pasó. El número 4 queda borrado. Ok. Esta canción creo que ya la habíamos escuchado, es el disco número 2. Y bueno, vamos a detener la reproducción y ahora vamos a configurar el modo programado. ¿Ok? El modo programado lo vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un aleatorio más, pero este va a ser para un solo disco, para que sea más rápido. ¿Ok? Play mode, one disc, este mismo, el disco número 2, para que no tenga que cambiarlo y todo. Entonces vamos a hacer aleatorio de ese mismo disco. Mira, ahí está shuffle, ahí aparece shuffle one disc, aquí mira, shuffle one disc. Ok, entonces vamos a hacer el aleatorio de ese disco, solamente de ese disco. Ok, comenzamos. Otro más. Okay. Bueno, estamos yendo más rápido a la selección.
hasta ahí vamos a dejar el disco número 2. Como pueden ver, cada vez que se fue tocando una canción, el recuadro que tiene varios números, se fueron borrando los números. Cuando hace selección aleatoria en un solo disco, la selección es muy rápida, como pueden ver. En cambio, si es selección entre disco y disco, sí se tarda un poco porque tiene que pues colocar el disco, identificarlo, y después de eso viene la elección o selección aleatoria. Entonces, cuando es aleatorio de todos los discos, sí es un poco más tardado el proceso. Las pausas entre cada canción son más lentas si es que cambia de disco que si elige una canción del propio disco. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el modo programado ahora sí. Play mode, program. Ok. Vamos a hacer un ejemplo, mira. Ok, lo vamos a ver. Entonces, play mode que sea, ok. Shuffle, one disc, program. Ok, program. Voy a elegir. A ver, déjame, borrar todo aquí. Ok, vamos a darle otra vez. Ok, vamos a escoger. Lo que me gusta es de que sale el nombre del artista cuando escoges la canción. Entonces vamos a elegir. Vamos a elegir el 15. Bueno, el 17 vamos a poner. No, ¿cuál? El 10, perdón, 16. Enter. Empujamos la perilla. Entonces el disco 2, el track 16 es el paso número 1. Ahora vamos a elegir el paso número 2. Giramos solamente hacia adelante o hacia atrás, depende. Y dijimos que la primera era el 16, el 15, ya no me acuerdo. Ok, vamos a elegir el track número 5. Damos enter. Ese es el segunda posición. Y en la tercera posición va a estar. Vamos a lanzarlo hasta el 27. Ok. Y de ahí del 27 lo brincamos al 10. Y finalmente la quinta canción será la número 2. Ok, entonces queda así. Ok, déjame ver si no tengo forma de ver cómo quedó el programa, pero vamos a darle reproducir. Ok, playback. Este es modo programado. Primera canción del disco 2, la 16. Ok. La segunda es la 27. La 10. Y por último la 2. Te puedes regresar otra vez. 16. 5. El 27. 10. Y al último el 2. Damos stop. Si quieres borrar este programa, deja pulsado por largo periodo el botón de stop. Y de esta forma te va a aparecer una leyenda que el programa ha sido borrado. Entonces, ya si le vuelves a dar playback, va a empezar desde la pista número 1. ¿Ok? Y si avanzas, pues no vas a encontrar el orden que tenías. Simplemente vas a avanzar o retroceder en las pistas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, básicamente eso es este equipo. La verdad tiene una calidad excelente de reproducción. Lo que acaban de escuchar ustedes ahorita son discos compactos convencionales normales. No son discos super audio. Los que son super audio CD tienen pues más capas, y este dispositivo tiene lectores que poseen longitud de onda más larga, es decir, pueden leer a mayor profundidad las capas del disco. Entonces
Si por ejemplo ustedes tienen discos en formato Super Audio CD y los tratan de reproducir en un reproductor de discos convencional, podría darse el caso que simplemente o no los acepten o simplemente toquen con una calidad pues baja, ¿ok? Porque la longitud de onda de los convencionales pues es de cierta cantidad, ¿ok? Cierta medida. Y este equipo tiene un sistema que puede leer capas más profundas del disco y por eso es que puede identificar los discos que son en Super Audio CD, que son los que ofrecen una calidad excelente. Aunque en términos generales, si ustedes me preguntan qué onda, cómo lo escuchas, cómo sientes el equipo, la verdad lo escucho bastante bien, muy bien lo escucho. Y como vieron pues se desempeña también de manera excelente. Uh, ¿Qué más les puedo decir? Pues bueno, ahora sí que lo faltante es el remoto, pero ya vieron que todo se puede hacer manualmente, no es difícil, está muy fácil. Y nuevamente lo que escuchamos fue con un amplificador acústico, es decir, estoy usando solamente dos canales, bueno, sí, el frontal, izquierda-derecha, ok, estoy usando el frontal nomás, todavía no escuchamos lo que es el bajo, el subwoofer, el center y los bocinas que estarían en la parte posterior del usuario. Entonces lo que escuchamos es como si yo tuviera conectado dos bocinas frontales, ¿ok? No está completo el sonido, entonces recuerden que este sistema tiene 5.1 canales, ¿ok? Para pues la experiencia auditiva, bueno, vivirla pues prácticamente envolvente, ¿ok? Así sumergirte de lleno, envolverte en la música, ¿ok? Y además de eso pues tiene la salida de audio digital para todavía pues si quieres escuchar un CD convencional con una óptima calidad, que es la salida de audio digital, lo conectes de esa forma a un dispositivo de entrada que tenga que acepte entrada óptica y lo puedas amplificar, escuchar como en un home theater o tal vez en una consola, no sé, varias cosas. Pero bueno, pues esto sería el video de este equipo que nuevamente les comento. No es muy fácil de encontrar, son muy escasos. Es la primera vez aquí en el canal que presento un equipo Super Audio CD, el cual pues sí está teniendo una calidad de respuesta excelente. ¿Okay? Lo que les había comentado de la bandeja, de la charola al momento de expulsar, miren, esa luz que se prende, yo pienso que esa luz se prende cuando tocas Super Audio CD. No estoy del todo seguro, yo pienso que va a ser solamente bajo esa condición, porque cuando tocas audio CDs normales no se prende. Se prende solamente cuando enciendes el equipo, eh, cuando lo enciendes se prende la lucecita. Pero ya cuando estás reproduciendo discos, en este caso como son puros CDs normales y grabados, pues no se enciende. Ok, ahí está. Y ahí empieza a checar otra vez todas las bandejas. Lo hace muy rápido el checado y dice que no hay ningún disco al interior, lo cual es correcto. Ok, ahí está. Apagamos y otra vez al encenderlo vuelve a tratar de detectar si hay discos. Hace el chequeo de cada espacio a ver si hay discos. Ok, ahí está checándolo y otra vez va a decir que no hay discos, que está vacío. Ok, entonces cuando el equipo se envía, o mejor dicho, cuando el equipo tú lo manipulas, que lo estás moviendo, no sé, lo vas a cargar, lo vas a llevar a alguna parte o lo envías a través de paquetería, lo transportas, lo más probable que algo por dentro se desacopla y al momento de tratar de regresar la bandeja es cuando se queda un poquito salido, ¿ok? Bastará con empujarlo un poco y ya, con eso queda bien. No es algo así tan grave, ¿ok? Hablando en cosas de precios,
para que más o menos en una idea, en eBay este equipo ustedes lo van a encontrar entre lo que cuesta el producto más el envío, y aparte para personas por ejemplo que están en México, pues les cobran importación y aduana, todo eso, ¿no? Pero con puro envío y el producto, este tipo de aparatos andan aproximadamente en 3,000 pesos. 3,000, casi todos andan 3,000 para arriba, ¿ok? En Mercado Libre hay una persona incluso que lo está dando en 9,000 pesos, envío gratis, ¿ok? Su reputación está excelente, está bien. Y hay otra persona que lo está dando, bueno, vi que lo está dando en 1,500 pesos, pero su reputación está por muy bajo nivel. Así es que, pues bueno, más o menos para que se den una idea como en cuánto andan estos equipos, y sobre todo que no es tan fácil decir, ah, sí, sabes que mañana te consigo uno. Relativamente son escasos, no es tan fácil conseguirlos, ¿ok? Para toda aquella persona que esté interesado o interesada en adquirirlo, pues bueno, en la descripción vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea, y también vamos a compartir un video donde se muestra este dispositivo reproduciendo música con copyright para que tenga todavía una mejor perspectiva, aunque yo creo que en el video ya quedó bastante claro. Ok, entonces vamos a compartir eso, el enlace directo a nuestra tienda, el enlace de Instagram y por supuesto el enlace a eBay, que bueno, no está anunciando ahí en eBay, posiblemente lo anunciemos, vamos a ver, porque eBay lo que le pega mucho a las personas de Estados Unidos es el envío. El envío sí les pega muy fuerte, pero aquí a los de México no mucho, entonces pues bueno, vamos a anunciarlo por esos medios. Así es que, pues bueno, eso sería todo. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para no perderse actualizaciones. Por cierto, al momento que grabamos este video, ya vamos cerca de los 6,000 suscriptores. Esperamos que se sigan suscribiendo a los nuevos visitantes. Todas aquellas personas que les gustan los videos, suscríbanse. Y los que ya están suscritos, compartan los videos con sus amigos, con sus redes para llegar a más público. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Yo soy Gus Walker y les deseo que pasen un excelente día. Nos vemos, hasta luego, bye bye.